Ahí está. Hermosa familia, un gusto seguir con ustedes en este maravilloso proceso, los dones espirituales. Siempre recordemos que las primeras diapositivas las estamos poniendo como recordatorio y usted ya sabe que los dones viene del griego charismata, significa gracia. La gracia es la presencia misma del Padre en nuestras vidas. La gracia es el manifestado sobre la humanidad que cree en él. Así son dones de gracia ministrados por él mismo. Y el uso de esta gracia lo expresa, lo explica, lo manifiesta el apóstol Pablo. Él hace uso de esto. Él es importante entonces para el cuerpo de Cristo en su historia como tal. El uso de la palabra contribuye a la edificación de la comunidad cristiana y el cumplimiento de su misión. Ahí está. Muy bien, vamos entonces y seguimos viviendo estos dones porque tienen que ser parte inherente del creyente. Ahora mismo tú vas a hacer un acto de conciencia y que pienses un poco más allá. ¿Qué es lo que quiere el Padre en tu vida para que manifiestes los dones? ¿Cierto? Durante su vida en la tierra, Jesús fue facultado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ministrar estos dones, para que Él los viva. Y obviamente nosotros vemos la vida pública de Jesucristo es llena de acción. No es nada rutinaria, no es algo aburrido. La vida de Cristo es una vida de acción y a eso estamos nosotros llamados. Los cristianos son mayores que Jesucristo dice, no es así. Él dijo que las obras que nosotros haríamos serán mayores que las de él. ¿Por qué? Porque ya tenemos el poder de Cristo en nosotros y por fe podemos accionar. Puedes tú orar por un enfermo, puedes hacer cosas por fe hermosas y grandes, esperando siempre el control y el resultado del Espíritu Santo, porque Él es el que ministra, Él es el que mueve todo esto para nosotros. Y la palabra de Dios dice en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Si ves, tenemos el transfiere, tenemos la transferencia directa de Cristo en nosotros y podemos entonces seguir avanzando en lo que Él quiere para nuestras vidas. Ahí está. Recordemos entonces, habíamos dividido, porque así está la palabra, los dones en 9. Vimos ya los de revelación, vimos también los dones de la palabra y ahora vamos a ver entonces los dones de poder, familia. Vamos a ver, si tú tienes, si tú anhelas, el Padre está listo para transferirte, Vamos a ver entonces el don de sanidad. ¿Qué dice este maravilloso don de sanidad? Viene del griego iama, que es sanidad. Son aquellos dones por los cuales el Padre mismo es el que cura a los enfermos de una manera sobrenatural. Él usando tu vida, usando tus manos. Este don es el poder de Dios que dice que destruye la obra de maldad del diablo sobre los cuerpos humanos. Muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, pensaban de una manera total que si tú estás enfermo es porque guardas un pecado, pero no siempre puede ser así. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También dice en 1 Corintios 12:9, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu. La carta entonces de Corintios expresa y habla muy claramente de los dones espirituales, algo fundamental para nuestro proceso en esta tierra. En este planeta es que nosotros tenemos que activar aquellos dones espirituales, ¿sí? De esta manera, entonces, este don de sanidad se refiere
A dones de sanidades podría indicar que hay diferentes dones de sanidad y podría significar una gama muy amplia de destrezas. Y esto podría ir desde sanar o hacer milagros de creatividades sorprendentes. ¿Quién es el que opera? El Padre. El Padre es el que opera. Obviamente, Él está mirando la predisposición de la persona que anhela ser sana. Él está mirando la fe de quien anhela una sanidad física, hablemos así, en este caso. Él tiene el poder, Él tiene el control y nosotros somos instrumentos de su gracia. Hablando así de una gama de sanidad, Él puede sanar absolutamente todo lo que forma parte de nuestro ser, ¿sí? Incluso podría ser la capacidad, dice, de comprender y mostrar amor a los demás hasta el punto de sanar una herida emocional. Imagínate que el don de sanidad y absolutamente todos tienen que estar impactados por el amor, porque recuerda que dice la palabra que si hablas lenguas angélicas, y si no tienes amor, de nada te sirve. Entonces, muchas veces es plasmado por el amor. Cuando estamos orando y tú transfieres este amor y obviamente practicas la intercesión, una persona que tiene el don de sanidad está ligada a esas cosas, le gusta orar por otros, busca curar, busca cuidar, está pendiente de las personas, estás pendiente de tus seres queridos. Entonces el Señor está queriendo despertar o ya depositó en ti el don de sanidad, que puedes aún sanar las heridas del alma. Hemos visto testimonios, familia, de muchas personas que han sanado las heridas del alma. Esa administración es hermosa, es sobrenatural, viene del Padre. El poder para sanar no está en la persona porque viene directamente de Dios, usando a la persona que Él ha transferido o le ha dado este maravilloso don de sanidad. ¡Qué hermoso! Esta palabra sanidad implica libertad, implica perdón, implica y abraza muchas cosas. No es solo que la persona le duele algo o se deterioró su cuerpo o tuvo un accidente. Implica libertad, implica perdón. Es importante que tú y yo vayamos concatenando los dones que hoy estamos concluyendo siempre con el perdón, para que tú y yo seamos usados por el Padre, para que las personas recibamos también ministración de sanidad, necesitamos haber perdonado, necesitamos entender, familia, que el perdón no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Y es importante entonces que hoy al culminar oremos con esta prioridad, perdonar y perdonarnos para que fluyan. Los dones no pueden quedarse atorados porque ya el Padre te los transfirió. ¿Está bien? Dios todavía realiza milagros, todavía sana a las personas. No hay nada que impida que Dios sane a una persona a través de este ministerio. Algunas personas creen o piensan que esa época donde inicia el Nuevo Testamento, piensan que solo los milagros se desarrollaron para la época, pero eso es falso. Hoy nosotros conocemos, hemos visto, hemos sido testigos de la obra sanadora del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso es ver cómo Él se mueve, cómo Él opera, cómo se manifiesta. Qué lindo. Don de sanidad. Leslie Fine define y dice así. Dice, el don de sanidad como la capacidad de intervenir de forma sobrenatural como un instrumento para llevar la sanidad y alivio de una enfermedad y la restauración de la salud. Así ella lo define, ¿sí? Es decir, somos portadores, somos instrumento, somos quienes llevamos, somos aquellos que manifestamos esa luz de sanidad del Padre sobre las personas. Tener el don de sanidad no quiere decir que todos se van a sanar siempre, a pesar de que la Biblia así nos dice que Jesús sanaba todas las enfermedades, también Pablo y Pedro, ¿sí? Pero conocemos en 2 de Timoteo 4:20 que Pablo le deja a Timoteo, dice, a Mileto le deja enfermo
De hecho, el mismo apóstol estaba enfermo. En Gálatas 4:13, si tú vas a la palabra de Dios, vas a ver, el apóstol tuvo que salir a sus viajes apostólicos, tuvo que hacer mucha acción. Es cuando tú te envuelves o dejas que el Espíritu Santo toque tu vida, estás en acción todo el tiempo, Él te lleva, te dirige, no estás aletargado, aletargada, siempre en medio de tus actividades, en medio de tu trabajo, en medio de tu casa, gerenciando tu vida, tu hogar, tus negocios, donde tú estés, necesitas estar en actividad, en acción espiritual. Así el apóstol entonces tuvo que dejarle a Mileto y él dice, se quedó enfermo. ¿Ves? No es que él siendo portador de este don maravilloso, no siempre las personas sanaron por a obvias circunstancias, ¿sí? También dice que el mismo apóstol Pablo le dice al Señor, 3 veces he rogado que tú me sanes, mas me has dicho, bástate mi gracia. El Señor sabe por qué. El Señor supo por qué. Algunos describen que el apóstol Pablo era iracundo, era grotesco, era egoísta, era ensimismado, era ególatra por el mismo hecho de que tenía mucho poder, pero se convirtió en un hombre lleno de humildad y de amor. Se convirtió en un hombre portador del Espíritu de Dios. Qué impresionante es ver cómo el Señor hace procesos con cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces, familia, el ejemplo 1. Hechos 9, 32 y 34, la curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Cuántos años hace de tu parálisis? ¿Cuántos años hace de tu dolor? ¿Cuántos años hace de tu aflicción, de tu remordimiento, de tu rencor, de tu no perdón? ¿Qué te duele? ¿Qué te adolece? Si es el alma, este es el momento de liberarte. Si es algo de tu parte física, cree que Dios hoy te va a sanar o eres portador de esta bendición. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Si ves que el Espíritu siempre está con acción, le dijo, levántate y soluciona tu cama, arregla, deja todo listo, ya estás sano. Jesús te sana. Siendo él el que portaba el don de sanidad, le dijo, Jesús te sana, porque prácticamente, y la realidad es que nosotros portamos lo que Dios nos ha dado, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. La palabra de Pedro denota que el apóstol sabía, dice a través del Espíritu Santo, que este hombre sanaría y sirvió como señal para testimonio de los habitantes de Lida y Sarón, y se convirtieron al Señor. ¿Te das cuenta? Fue de testimonio. El Padre ya sabía, todo tenía listo, todo estaba realizado, todo estaba hecho. Vamos a ver el segundo ejemplo de este don súper importante de sanidad. Hechos 9, del 10 al 13. La conversión de Saulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Si ves cómo el Señor tiene todo fríamente calculado, Él tiene todo listo, Él es Dios, Él tiene el poder de organizar absolutamente todo y nos hace a nosotros testigos y portadores de esta gracia maravillosa y sobrenatural. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso es el Señor! Este ejemplo de nota dice, antes que ocurriera el don de sanidad, fue precedido por un don de revelación, donde el Señor le ordena a Ananías que imponga manos sin ningún temor. Es decir, él tuvo ya una visión donde el Señor le llama, él le dice, heme aquí,
anda, le da la instrucción clara, adecuada y perfecta. Y si el Señor te da instrucciones de algo, por favor, no pienses y no digas capaz viene de mí o será una idea que se me vino. Si es algo espiritual, si es por amor y por ayudar a otro, deja que el Espíritu hable. No te detengas, no te limites, no mermes lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Sí? No permitas eso. Y dice entonces la palabra de Dios, Hechos 9 del 15 al 18. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Testigo me es. Necesitamos entender que todo lo que hacemos es por amor a Él. No desvirtuemos lo que somos. Dice también la palabra de Dios, porque yo le mostraré en el verso 16 cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hablando del apóstol. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Te das cuenta cómo el Señor organiza, Él te cuida, Él está pendiente, Él sabe lo que oras, Él sabe lo que dices, porque le cuenta el Señor y le dice a Ananías, mira, Él está orando, Él está pidiendo, Él está buscando y ha tenido una visión. En la visión se le mostró que tú irías a orar por él, a imponer sus manos. Así que si Dios te pone a orar por alguien, empieza desde el seno de tu casa. Si Dios pone que estás acordándote o pensando en alguien, todo el tiempo te estás acordando de esa persona, apártate en tu casa y ora por esta persona y que el Espíritu te empiece a hablar. Quiere hablar. El Espíritu está listo para indicarnos las directrices que quiere y ser instrumentos. Él necesita más instrumentos. Es importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra de Dios, que debemos orar por obreros de la mies. Es decir, Él está buscando gente que sea instrumento de su gracia, de su favor y de su misericordia. Vamos al ejemplo número 3 de este maravilloso don de sanidad. Hechos 14 del 8 al 10. Pablo es apedreado en Listra y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Es decir, que él intuía, él supo, él ya sabía, porque de una de otra manera fijó sus ojos en él. ¡Qué impresionante! Dice así, las palabras, y viendo que tenía fe, imagínate, viendo que tenía fe, dime si no intuyes, dime si no conoces tú a una persona que está con sed de sanidad, con sed de salvación, con sed de libertad. Nosotros intuimos eso. De la misma manera, tú conoces a una persona que no quiere saber nada de la palabra de Dios, que no quiere creer en lo majestuoso que es el Padre. Una persona que piensa que los dones ya son obsoletos y no existen. Personas que piensan que fueron fábulas. Eso es falso. El Señor opera, el Señor está vivo. Y mira, él vio que tenía fe. Dice entonces, sugiere que Pablo vio a través de un don de revelación, dice que este hombre tenía suficiente fe para ser sano. Entonces, este don de revelación, al igual que Ananías, le fue mostrado al apóstol y las personas sanaron inmediatamente porque ya te dice, te revela, te está hablando, sí hay posibilidades, habla, abre tu boca, es posible la sanidad. ¿Quién te está diciendo? El mismo Padre por medio de Jesús. Nosotros somos instrumentos ¿de qué? De sanidad, instrumentos de salvación, de libertad, de romper y cortar cadenas, ¿sí? Vamos a ver entonces el don de milagro. Segundo, vemos hoy el don de milagro entre el grupo de los 9. Vamos en el tercer grupo y este es el segundo.
Dice que la palabra milagro viene del griego dunamis, dunamis, que significa poder. Este es aquel don por el cual Dios altera una ley natural para realizar a través del creyente que lo posee una señal o prodigio. Entonces, ¿quién es el único que puede romper las leyes naturales? Dios. ¿Por qué? Porque son creadas por Él. ¿Quién es el único? Dios, absolutamente Él. Él tiene el poder. ¿Quién es el único que puede crear las cosas? Dios. Abre su boca y la nada le obedece porque Él es Dios. Y este don de milagros es importante porque es portador de la majestuosidad de cambiar las leyes divinas, porque lo hace Él mismo. Aquí vemos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces en Mateo 14 del 13 al 22, ¿sí? Usted se acuerda cuando el Señor se levantó y recogió los pececitos que tenía alguien y los panes y los multiplicó. Sabemos que los milagros son una intervención de Dios para suspender las leyes naturales y ponerlas en marcha. Él pone en marcha, ¿qué? Sus planes. Él pone en marcha sus proyectos. No es un anhelo nuestro, no es un anhelo mío, no es un anhelo tuyo. El anhelo viene de Él. Es entonces donde se corta, donde se merma el don. Cuando queremos tal vez por nosotros mismos que suceda algo, no, es para que sea glorificado Él, bajo los planes y proyectos de Él. Somos instrumentos y para ser instrumentos, amada familia, tenemos que estar en unidad y en comunión con Él, buscándole, adorándole, haciendo lo que hoy tú estás haciendo, congregados, reunidos, operando los ángeles y las huestes celestiales a nuestro favor, porque tenemos una intención, ¿cierto? Esta intención en acción vale mucho para Dios, porque tú estás calentando y avivando tu corazón. Dice, pero para que esto suceda, hay que estar en perfecta unidad. Si ves, unidad, crecimiento en cuanto a conocerle a Él, en cuanto a saber qué quiere, qué le gusta. Cuando tú estás relacionándote con una persona, cuando tú te enamoraste o te enganchaste o algo te pasó, tú quieres conocerle, o por lo menos no hablemos de una relación, hablemos de un bebé, de un nieto, de un sobrino, de un bebé que ha nacido. Tú quieres visitarle todo el tiempo, quieres cargarle en tus brazos, quieres conocer cómo nació, a quién se parece, qué le gusta a esa criatura. De la misma manera, nosotros tenemos que relacionarnos con Dios, con el Padre, con el Espíritu, para conocerle, para que tú sepas qué le gusta, con qué le agradas, cómo le sacas una sonrisa, cómo pueden estar en comunión juntos viviendo este mundo. Obviamente las disciplinas espirituales van de la mano. Necesitamos, familia, activar. Para las mujeres que estuvieron en la cumbre, impresionante cómo nos habló precisamente de relacionarnos. Y cuando uno está deprimido, dijeron que el antídoto fundamental es la palabra de Dios. Que nosotros no podemos estar haciendo oraciones placenteras para sí, ¿cierto? Dice que son oraciones sensualizadas, por así decirlo, porque solo pides para mí y para mí. Tenemos que orar, ¿sabes con qué? Con el manual de vida, la palabra de Dios. Esa es una disciplina. Que dejemos las oraciones de queja y que hagamos oraciones estipuladas en la palabra de Dios. Eso escucha el Señor. Lo otro es un desahogo meramente emocional. Como una disciplina, entonces, la oración bien instruida, guiada bajo la luz de la palabra de Dios. El ayuno, la alabanza, la intercesión y todas estos servicios que tenemos y damos aquí en la iglesia. Esto es lo que el Señor nos regala, todo lo relacionado a lo espiritual. Muy bien, hermosa familia. Dice también que la resurrección de Jesucristo es un milagro. Es decir, todo empezó con un milagro y todo terminará con un milagro para los que creemos firmemente en el regreso de Cristo por su iglesia. Gracias al Señor por eso. Entonces será un milagro maravilloso y sobrenatural que lo hace solo Él. ¿Sí?
Vamos a ver entonces los dones de poder, familia. Qué hermoso en el ejemplo número 1 estamos aquí. Y dice así en la Reina Valera, Hechos 9 del 36 al 40. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Te imaginas qué hermoso que el Señor esté ahora mismo contando, hablando de ti, que la historia de los hechos no se ha cerrado y que están escribiendo tu nombre? ¿Quién escribe? El mismo Espíritu de Dios. Él está escribiendo lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos por la causa de Jesucristo. Que se esté escribiendo esa historia tuya y mía, que se esté escribiendo lo que tú haces por Él. Que no sea una oración, una frase tan pequeña. Mira cómo le describen a esta mujer, Dorcas, le dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Vea, qué hermoso, qué maravilloso. Dice el versículo 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Mira, dice también, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Además de eso era hábil, construía, tejía, cosía, yo me imagino. Ellas mostraban las obras que la muchacha hacía con sus manos. Entonces, sacando a todos, Pedro, como siempre este Pedro dijo, se van, todos se van. Y dice, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Impresionante, familia. Hemos conocido testimonios de personas que muertas han vuelto a la vida. Sí hemos conocido testimonios puntuales de esto. La resurrección, perdón, el que revivió Dorcas, tuvo que haber sido algo tan maravilloso, digno de celebración, de alegría, de gozo. Ahora lo vemos plasmado en la palabra de Dios como una historia que recuerda el poder del Espíritu Santo a través de sus siervos, a través del apóstol. Qué maravilloso entender y conocer esta realidad. Es real, familia. Para ti y para mí es real. Vamos a ver el ejemplo número 2. Hechos 13 del 8 al 11. En la Reina Valera dice así, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Imagínate, el enemigo va a estar siempre como león rugiente, impidiendo que los creyentes vuelvan o se pierdan o se distorsionen o que tú seas instrumento de que alguien, algún ser querido tuyo, se convierta a Cristo. Él estuvo siendo obstáculo para que el procónsul conozca de la palabra de Dios. Pero mira cómo denota y dice Saulo, que también es Pablo, porque debió él haber mostrado algo de su antigua naturaleza, debió haberse molestado con la actitud de este hombre, pero lleno del Espíritu Santo, obviamente, fijó sus ojos y dijo, mira lo que estás haciendo, ¿no te cansas de dar estorbo? Ahí está. Ante la oposición de Elimas, Pablo, lleno del Espíritu, le reprendió
al enemigo del evangelio. Mira, nosotros tenemos poder para reprender al enemigo del evangelio. Cuando tú quieres que tu hijo se convierta, un ser querido, alguien por el cual tú estás orando ya por mucho tiempo y no sucede eso, el enemigo puede que esté dando estorbo, pero tú le puedes reprender en el nombre de Jesús. Atamos al enemigo que da estorbo a la obra salvífica de Jesucristo. Y el ejemplo número 3 de este hermoso don de milagros dice en Hechos 20 del 9 al 12. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Imagínate, leemos esto así, con una naturalidad tal como expresa la palabra, pero si estuviésemos en ese momento, ¿cómo te parece ver a un ser querido, a un jovencito, a un adolescente que del tercer piso cae, acto seguido muere? Muere, pero el apóstol posa su cuerpo sobre él y les da consolación inmediata. Qué impresionante lo que hace el Señor. Luego de un terrible accidente, el apóstol Pablo se acerca a este jovencito, le sana y le dice, no se alarmen, está vivo. ¿Cuántas veces el Señor pone dentro de nosotros el hacer esto? Pero puede que el temor nos esté abrazando. Puede que digas, no creo que tengo este don, pero si lo tienes, o si el Espíritu Santo deposita en ti esta curiosidad, te está intrigando este don de milagros, está sembrando en ti desafío el Señor. Entonces lánzate y pide. Hoy oremos para que el Señor desarrolle estos dones maravillosos que nos ha permitido tener y desarrollarlos. Vamos a ver entonces el don de fe. El don de fe es diferente a la fe común del cristiano. El don de fe es una fe extraordinaria que ayuda a sobreponerse a situaciones realmente imposibles de vencer por medios humanos. Entonces, dice que es diferente a la fe común del cristiano, porque en el mismo momento que tú y yo nacemos, le recibimos a Jesucristo como literal, como un acto de fe. En ese momento se nos es dada una porción de fe. ¿Para qué? Para que la cultivemos, la desarrollemos y dicha sea esta es como un músculo y tú lo vas desarrollando y lo vas estirando hasta donde tú quieras. La fe tiene que ser cultivada, desarrollada. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También dice otra porción de la Santa Biblia que fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Ahí está, activemos el don de fe, en cambio, es algo, dice que es extraordinario, viendo situaciones totalmente imposibles. Si tú tienes el don de fe, vas a orar y vas a creer y tú sientes que es así. Cuando por lo menos conoces a alguien, como en este caso discípulas mías que tienen el don de fe, yo le digo, mira, oremos por esta situación. ¿Te parece? Y me dice, no, Silvita, no se va a dar. Mejor pidamos así. Entonces, así nosotros nos ayudamos con el cuerpo de Cristo, los que tienen este maravilloso don de fe. Segunda de Corintios 1, 8, 9 nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí está, viviendo el apóstol situaciones que se iba del control de sus manos. Dice inclusive estaba a punto de morir, pero levantó esa confianza, esa esperanza y dijo, confiamos en el Dios que resucita a los muertos. ¡Qué impresionante! La palabra fe dice que viene del griego pistis,
Y es una operación sobrenatural que sostiene una confianza en Dios en situaciones que al parecer humano es imposible, humanamente imposible. ¿Has escuchado que te cuentan testimonios que todo estaba tirando a cero, pero que el Señor transformó, trastocó, cambió, abrió puertas, trajo decisiones, documentos, instancias que se dan y el Padre abre camino porque alguien con el don de fe, alguna persona estuvo orando o tú mismo si tienes el don de fe o actuabas así pero no sabías que era el don de fe, pues mira, tienes el don de fe. Qué maravilloso saber esto. Marcos 11, 22 al 23 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué hermoso esto que estamos viendo que Jesucristo habla, pero si te das cuenta que nuestro amado Señor Jesucristo está implantando la fe ¿en quién? En nosotros. Él está implantando fe. Él está teniendo fe en nosotros. Y Él dice, si es que tú eres capaz de decir que esta montaña se mueva, se moverá. Pero Él quiere que nos lancemos a esta definición en acción. ¿Sí? La fe de Jesús entonces es importante porque Él creyó en nosotros. Él oró por nosotros, por cada uno de los que van haciendo en Cristo. Él ya oró. La oración de Jesús por su iglesia ya está declarada, está hablada. Entonces, si Él oró, Él tiene esa fe fuerte en cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces en base al don de fe el ejemplo número 1 en Hechos 27 del 20 al 25. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpado de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahí está. ¿Por qué tienes entonces el don de fe? Porque Dios ya sembró esa confianza en ti. Hay muchas veces que uno dice, ¿tú crees que es posible que suceda lo que estás pidiendo, lo que estás orando, en la crisis, en la situación, en lo que estamos viviendo? Y te dicen, sí, Silvita, va a suceder. ¿Por qué? Porque ya el Señor sembró esa confianza, así como al apóstol se le dijo, tranquilo. ¿Quién le dijo? El ángel de mi Dios, de quien soy, a quien sirvo. Esta frase a mí me encanta, mi Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ese Dios de quien tú eres y a quien tú sirves por tu vida, por tu testimonio, por la esperanza que has puesto en Él, no te va a avergonzar. Este don de fe es hermoso, sublime, porque expresa la confianza que tenemos en el Dios que de antemano ya habló y le dio paz a tu corazón. Por eso es importante que las declaraciones que hacemos con nuestra boca, si son negativas, es preferible que hoy mismo te arrepientas, las canceles y no hables más de cosas negativas, ni tuyas ni de otros. Sí, es importante entonces porque pulimos, se va purificando. Y una vez más mencionemos las habilidades, las destrezas, ¿sí? Espirituales. Es importante entonces que cuidemos nuestro corazón y nuestra boca, nuestras palabras, nuestra lengua. Ahí estamos entonces. Vamos al ejemplo número 2. Juan 2 dice así en la Reina Valera. Las bodas de Caná.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, hasta el borde, quiere decir. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Si te das cuenta lo que está sucediendo aquí ahora, de esta manera entonces vemos cómo, exacto, aquí estamos. De esta manera vemos la fe de quién. De esta manera estamos viendo la fe de María, la madre de Jesús. Ella tuvo fe. Ella dijo, yo me lanzo y le digo, porque sembró una confianza de quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Esta fe entonces no fue avergonzada. Cuando tú estás junto a Jesucristo, cuando tú estás ligado, caminando con Él, no hay desconfianza, no hay temor. No dices en tu interior, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Será que me lanzo o no me lanzo? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Digo o no digo? Si estás en ambigüedades, cancela en el nombre de Jesús, ¿sí? Y determínate a una acción y le dices, Señor, yo considero que es por aquí, avísame, ayúdame, guíame. En la noche, en la mañana, tú doblas rodillas y le dices, confírmame, Señor, confírmame. Y Él va a poner paz. Si vas por la izquierda o si vas por la derecha, pero Él te va a poner paz. Porque quien está ligado a Jesucristo, quien está ligado a Dios mismo, tiene esa fe, tiene esa certeza de lo que va a suceder. Vamos con el ejemplo número 3. Dice en Mateo 14 del 25 al 33. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí está, la fe de Pedro. La fe de Pedro, de loco, del temperamental. ¿Cuántas veces estamos así? Con una necesidad de que suceda algo. Y entonces le dijo, si eres tú, mándame llamar y voy. Entonces le dijo, ven. Y literalmente él caminó, dio sus primeros pasos en la fe, en la confianza. Cuando dejó de mirar a Jesucristo, obviamente se hundió, pero estaba con Jesucristo. Y yo me imagino que él dijo, si yo voy, camino, pero si me hundo, me coge Jesús. De todas maneras, entonces no podemos dudar. No dudes, no tengas miedo de que suceda o no suceda. Ora, cree, afírmate, da pasos de fe. Busca una promesa bíblica, no de esas que tú abres en la Biblia y dices la promesa del día de hoy. No, obviamente que la palabra de Dios es hermosa, pero lo más bonito es que tú busques basado en la palabra de Dios, en tu devocional, porque tenemos un Dios de orden y de decencia. Y ese Dios de orden y de decencia te pide que tú hagas un devocional continuo de todos los días, que abras su palabra y que en esa, porque tú tienes un objetivo en mente, en esa palabra de tu día, de tu devocional, de tu disciplina espiritual, entonces Él te va a hablar claramente y te va a decir sí o no, es por ahí o es por acá. Ese Dios, a ese Dios es el que nosotros conocemos, amada familia. De esta manera, entonces, hemos dado conclusión a los dones espirituales, pero también quiero compartirles, ¿sí? Que tenemos los dones de servicio,
lo que habla y expresa la palabra, servicio, el don de misericordia, también el don de repartir, de hospitalidad, de liderazgo y de administración. ¿Sí? De esta manera, entonces, damos por concluido este estudio maravilloso y gran enseñanza y aprendizaje para nosotros. Qué hermoso haber completado